Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes de nuevo. Yo soy Agustín Mazzini. Estamos en Puentes de Papel por hora 60 que va en vivo todos los miércoles de 14:30 a 15:30 para charlar un poco de poesía, para poder acercarles a ustedes un poco de estos hacedores del verso dedicados, ¿no es cierto?, al trabajo con la palabra, al trabajo con distintas sensibilidades. Y dentro de estas propuestas que más o menos hemos ido pensando, hemos ido evaluando, hoy quería presentarles a un poeta, un poeta que se lo identifica especialmente con Nicaragua, con la poesía de Nicaragua. Sin embargo es guatemalteco y ha marcado muchísimo lo que es no solamente la historia de la poesía de Centroamérica, sino que ha influido a generaciones enteras. Sin embargo, no ha tenido la difusión que tuvieron otros integrantes del mismo grupo al que él perteneció, como Ernesto Cardenal en su momento. Estoy hablando de Carlos Martínez Rivas. Él nace, si no me equivoco, tengo acá igual, él nace en Guatemala en 1924. Se lo considera o se lo tiene como el segundo Rubén Darío en su país. Es completamente admirado y es el punto en toda Centroamérica, no solamente en su país. Ya veremos en, en distintos lugares, como en Costa Rica, que bajo esta mirada, bajo las nuevas generaciones, a veces uno trata de encauzar o de ver las influencias que pueden llegar a tener los poetas contemporáneos, los poetas que podemos ver en festivales, que podemos ver hoy gracias a las plataformas digitales, los podemos ver en YouTube, y en distintos, bueno, publicando libros y hasta conociéndolos, ¿no es cierto? Estoy hablando también de Carlos Martínez Rivas en relación a la poesía actual de Osvaldo Sauma, un poeta costarricense del que ya daremos algunos detalles, pero esta primera parte me quería centrar en la figura de Carlos Martínez Rivas, porque es un poeta muy muy particular que ha publicado muy poco y que, por ejemplo, en Argentina no es de lo más conocido. No se lo, si bien se lo conoce, pero por ejemplo, encontrar un libro suyo en Argentina es casi imposible, y digo casi porque no conozco todas las librerías del país como para saber que no está, pero apostaría algunas fichas a que no aparece en ninguna. Sin embargo, es uno de los poetas más importantes de Centroamérica, como digo. Se lo considera el segundo Rubén Darío. También porque hay una herencia de su estética, ¿no es cierto? De una estética más bien modernista, pero también muy vinculada a lo coloquial. El segundo bloque ya estaremos hablando de su obra y leyéndolo también un poco. Es un poeta que para mí indispensable. A mí, cuando lo conocí también en los cursos de Jorge Bocanera en la Universidad Nacional de San Martín, a mí me cambió. Creo que no puede dejarte indiferente un tipo como Martínez Rivas. También ha tenido mucha influencia en lo que son los poetas jóvenes centroamericanos. En algún primer programa estuvimos hablando de, por ejemplo, Vladimir Amaya, que es de estas nuevas promociones de las letras de la poesía. Y él es una persona muy muy influida por Carlos Martínez Rivas. También Carlos Fonseca, aquel premio Loewe en 2007, también lo nombra en una entrevista que se le hace luego de recibir el galardón. Lo nombra a Carlos Martínez Rivas. Quiero decir, es una persona que, a pesar de que aquí no ha tenido mucha trascendencia, se lo ha editado igualmente por el sello Visor en España, la Insurrección Solitaria. Él escribe nada más que 2 libros de poesía, y que
hay mucha diferencia entre una publicación y otra. Desde muy temprano muestra, siempre como digo, con los datos biográficos, trato de ser más bien escueto porque son datos que se pueden encontrar en cualquier lado de la web, pero para tener una idea y para ponerlos en contexto, Martínez Rivas escribe desde muy pequeño. A los 16 años ya gana un premio nacional de poesía en su país, lo cual es algo por lo menos bastante extraño, extraño para bien. Y después, bueno, se va a trasladar esos años, va a finalizar sus estudios en lo que es España, va a trabajar para el servicio diplomático de Nicaragua, por lo que va a ser un hombre en general completamente dedicado de igual manera, aunque va a trabajar para este servicio, va a ser un hombre dedicado a las letras y que, como digo, va a ser terriblemente influyente para las generaciones que vengan. En cuanto a su personalidad, es una persona que por lo que me han contado los que lo conocieron, era un hombre de una personalidad muy fuerte, muy histriónica, no pasaba desapercibido en ningún lado. Se destacaba mucho su inteligencia. Decían que era un tipo completamente brillante. Ahora en unos instantes vamos a estar viendo algún video de él en donde se lo escucha hablar, un tipo conocedor de los idiomas y además una lista de sus de estos idiomas que conoce, los vocablos, de cómo se van a utilizar. Bueno, de eso trata un poco el video. También se le va a dar, en algún momento, se le va a dar una cátedra de letras en la Universidad de Nicaragua, si no me equivoco, sí, en la Universidad de Nicaragua. Se le va a dar una cátedra como profesor. Hay clases de él, eso es también muy llamativo. Hay clases de él en YouTube, o fragmentos de clases en YouTube, y ahí se ve un poco esta personalidad, ¿no? Como muy fuerte, y además una persona sumamente divertida, sumamente muy irónica, muy ácida. Eso también en su poesía se va a ver. Y bueno, para que más o menos darse una idea de la importancia, cuando estaba haciendo este programa, estaba buscando, googleando un poco más sobre Carlos Martínez Rivas, y para que se den una idea, el Festival de Granada, que se hace en Nicaragua todos los años, se llamó una de las ediciones, no sé si se llama el festival o la edición que yo encontré, se llamaba de esa manera, pero de igual manera da lo mismo, pero se llama el Festival Carlos Martínez Rivas. Quiero decir, a pesar de que no es un nombre que suene tanto dentro de esa generación, el más destacado del grupo es sin duda Ernesto Cardenal, pero el mismo Ernesto Cardenal ha sido el mejor de los que trabajaba con nosotros, de los que se juntaba con nosotros, él era el mejor. Y bueno, ya vamos a estar ahondando un poco más en su poesía y en su manera de ver las cosas. Es muy llamativo el nombre de los libros, ¿no es cierto? El paraíso recobrado y la insurrección solitaria. Sobre todo esta idea de la insurrección solitaria, ¿no es cierto? Eso lo describe mucho a él y describe mucho también su personalidad, ¿no es cierto? El tipo que se revela, el tipo que era, por lo que decía recién, por lo que me han contado, era una persona que en los eventos literarios también como que incomodaba mucho, interpelaba. Interpelaba no solamente al público. Alguna vez el mismo Osvaldo Saumo me ha contado que estando en casa de Carlos Martínez Rivas decía, bueno, pero a mí no me invitan a ningún lado. Como que tenía una personalidad bastante fuerte, bastante desafiante, y que también lo van a tener sus versos y que también lo va a tener su poesía. Una poesía de alguna manera emparentada con el Rubén Darío, que le valió el Premio Nacional en 1984. El premio Rubén Darío. Y la primera como gran obra, no vamos a estar leyendo por temas de tiempo, quiero ocuparme de varias cosas, pero la primera
gran obra de él es el Canto Fúnebre a Joaquín Pasos, que es un poeta también un poeta de su generación, un poeta admirado por él, que muere muy joven, y él le escribe este canto fúnebre. Con eso se termina, bueno, de consagrar dentro de las letras. Sin embargo, es muy llamativo, como digo siempre, esto lo quiero destacar, que no sea tan difundido, tan conocido. No me voy a poner a teorizar tampoco por qué sucede eso, quizás no sé si la escasez de su obra, no sé cómo habrán sido las cosas, pero es llamativo que a un poeta así no se lo conozca tanto. Y bueno, y para adentrarnos un poco, para verle la cara un poco de quién vamos a hablar, y sobre todo de su inteligencia, y de lo brillante que era, porque ya de la poesía hablaremos un poco después. Quería proponerles que vean un video que se puede encontrar en YouTube, pero que lo pinta, me parece a mí, un poco de cuerpo entero. Pertenece también a un documental que han hecho sobre él. Si no me equivoco, es también un documental nicaragüense. Como les decía, en Nicaragua lo tienen como el gran poeta, como la gran referencia, el gran punto a seguir. Así que bueno, se le dedican, como vemos, festivales, lecturas, se le dedican documentales, se habla mucho de él, y siempre que se habla que hablas con un poeta centroamericano, siempre en algún momento termina saliendo el nombre de Carlos Martínez Rivas. Así que nada, para que le pongan un poco de cuerpo a este poeta de quien estamos hablando, lo ponemos este video y ya volvemos a hablar de su poesía. Bueno, estamos viendo un poco de fragmentos de ese gran documental de Carlos Martínez Rivas. La verdad, les debo el saber si aparece entero en alguna plataforma web o en algún lado. Pero me acuerdo que apenas lo conocí, empecé a buscar videos de él, un poco de su, para conocer un poco más al personaje, un poco más de su obra, para escucharlo leer. Y me acuerdo que este fue uno de los primeros videos que apareció. Me acuerdo que se destacaba por la inteligencia, ¿no? Por lo brillante de sus planteos, y por esa personalidad tan singular y tan única. Quiero hablar un poco de su poesía, porque su poesía va por una línea modernista, pero desde mi punto de vista hace una interpretación muy particular del modernismo. El modernismo de Rubén Darío, que es como el autor modernista, también compatriota de Carlos Martínez Rivas, no por nada se le dice el segundo Darío. La poesía de Rubén Darío o hay una gran vinculación, o hasta algunos he leído por ahí que hablan de una adaptación de la poesía de los simbolistas franceses, de Baudelaire, bueno, de todos estos autores conocidos. Y después ese simbolismo francés va a derivar en lo que es las vanguardias, ¿no es cierto?, el surrealismo francés, etcétera. Sin embargo, hay una clara influencia de Martínez Rivas dentro para Martínez Rivas hay una gran influencia del modernismo y de Rubén Darío sobre todo. Hay algún peso de lo simbólico, ya lo veremos en algunos de los poemas que vamos a leer ahora. Pero sin embargo, la forma de escribir de él es sumamente coloquial, es sumamente con palabras de uso cotidiano, es sumamente clara y sumamente precisa. No hay ninguna palabra que sobre, ninguna palabra que falte. Como tampoco lo hay en los poetas que son buenos de las vanguardias y que trabajan con un vocablo y con metáforas un poco más por fuera de la realidad, tampoco sobran. Pero sin embargo, es sorprenderte la recepción particular, la recepción solitaria, de alguna manera, ¿no es cierto?, de salirse de la corriente de lo que se debe interpretar por modernismo, que hombre, este poeta, toma toda esa fuerza de Darío,
dándole, hay, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay antorchas, hay, bueno, distintos elementos que sí tienen un peso simbólico en su poesía, pero que particularmente no termina de salirse de un idioma sumamente cotidiano, de un idioma sumamente coloquial y de una música. Se lo ve, o por lo menos yo lo encuentro muy obsesivo con el tema de la musicalidad. Ha tardado años y años, por lo que me han comentado, ha tardado años y años en corregir sus libros. Es una persona así que era, por lo menos en la composición, era bastante obsesivo. Hay una gran, no sé cuáles eran sus afinidades, sus afinidades religiosas, si tenía algunas, si no las tenía. Sin embargo, sí lo que se puede decir es que hay un gran elemento de las imágenes bíblicas, de los símbolos bíblicos. Además hay un gran conocimiento de la tradición de la poesía castellana, sin duda, porque cita, por ejemplo, ¿no es cierto?, los acápites esas notas que se ponen antes de empezar algunos poemas. Cita desde el Génesis, cita hasta los poetas místicos españoles como San Juan de la Cruz. O sea, es una persona con un bagaje intelectual, cultural, muy grande, que lo hacen un artista sumamente complejo, aunque supongo que por su personalidad y por las cosas que él ha preferido no se habrá sentido no se habrá sentido cómodo con el mote de intelectual, no se habría sentido cómodo con ese mote quizás. Este yo lo que traje acá algunos poemas para leer de él. Algunos son poemas largos. Uno pertenece al paraíso recobrado y otro pertenece a la insurrección solitaria. Estuve pensando bastante qué poemas traer de él, porque hay algunos sí que son mucho más cortos que esto. Hay alguno, he visto por ahí algún poema de unos, no sé, de 3 versos, una cosa así. Pero he visto, pero a mí estos son los que me han marcado, por lo menos, o me han conmovido de decir, mirá este tipo como dentro de su propia, dentro de ese lenguaje tan coloquial, cómo puede lograr tanta fuerza de sentido, saliéndose de lo meramente anecdótico, como este tipo puede generar con una sensibilidad anclada en el modernismo, pero sí de una poesía de comprensión que, que es muy clara, que no requiere un análisis o un detenimiento especial. Este poema se llama Primera Escala, pertenece a Paraíso Recobrado, y tiene una cita del Génesis que dice: abandona tu patria y tu parentela y ven a un país que yo te mostraré, ¿no es cierto? Esas palabras que le dice Dios a Abraham. Y dice: día y noche golpeaba al pie de tu sonrisa, pero tú no me oías. Te llamé con abejas y nada, con gorriones tampoco, con caballos, y tu pecho seguía cerrado, hasta que un día, cuando todo era inútil y la cosa parecía perdida, se me ocurrió llamarte a ti contigo misma, y por medio de ti llegar a ti, y di en el clavo. Fue leve, como un zarpazo de violeta, como un puñetazo de abanico, pero sonó la aldaba, rechinaste y te fuiste abriendo toda como una puerta, y penetré en tu nombre. Por eso, y desde entonces, para el día y la noche, para los dolorosos y quebrantados ojos que dejaste perdidos, para todos los días y todas las noches de la vida, para que el mar y el fuego te coronen y tejan para ti una guirnalda, para que el viento venga, para que el vino venga, y te diga: levántate y anda, corta un racimo de uvas y sígueme, para que pidas todo lo que te dé la gana, el laurel, el espejo, la guitarra, el lirio, blanco como una niña después de un accidente, el árbol, la pianola, el reloj, la naranja, el paisaje que espera en el fondo del vaso, dar de beber al ojo lo que no bebió el labio, el frutero en donde cabe todo el verano, y el sofá dentro de una pecera con cojines, la fuente donde el liquen sueña sus catedrales,
el clavel que en el tallo se enciende como un fósforo, y el pájaro que sueña atornillado a un trino. En fin, para que todas las cosas de la tierra, para que todas las cosas trémulas y hermosas de la tierra descansen en el hueco de cada una de esas manos tuyas que yo amo, y en doble arroyo lleguen hasta tu boca pura, te levanté una rosa a lo más alto que pude. Te he construido una casa sitiada por la espuma. Pon el oído en esa rosa y oye lo que su dolor te dice. Húndete en esta casa que te hice y habítala, y bébete esta copa de agua con golondrinas, porque tú, pero espera, no vayamos tan lejos. Creo que ya va siendo hora de que me explique. Yadira, aquí me tienes, solo como los monogramas en los pañuelos, y desde Granada, desde el colegio, sobre mi ventana que da al lago de Nicaragua, y en esta hora te recuerdo y pienso, era entonces en San José de Costa Rica, en el barrio Amón, y en la misma esquina de tu casa con barandas. Ahora, ya de lejos, toda la ciudad cabe en tu pequeño nombre, y por eso hasta las cosas más pequeñas, todo lo tomo y lo empujo hacia ti para que brille. Me refiero a las vueltas alrededor del parque, a los discos en moda de ese tiempo, a las interminables partidas de ping-pong en el asueto de los sábados por la tarde, a tus vestidos como con un barco bordado en la bolsa y a los paseos en bicicleta por los alrededores de la capital, cosas que no valen la pena, pero que yo las canto y lo hago ardientemente, porque en torno de esto hay algo tuyo que se reúne, un desprendido pétalo que llega de tu cielo, un pedazo de espuma caído de tu espuma, un resto de palomas, una pelusa de alma. Pero es el caso que yo no me conformo con eso, que ninguno de nosotros puede conformarse con eso, porque tú no eres únicamente esa niña que juega ping-pong, sonríe y se vuelve manzana cuando cumple 15 años. Hay algo más en ti, esa tu otra tú, que te aguarda en el sueño de tu desnudo puro, y a esto es precisamente a lo que vengo. Vas a emprender un viaje que nunca habías hecho, conmigo, tú y yo solos, nosotros dos volando, hacia los otros dos nosotros que nos esperan allá, sobre las nubes de luz fría, entre un camino de lámparas paseándose, altos, altos, eternos y definitivos. Prepárate, iguala tu reloj de pulsera con el reloj del aire, y ahora mismo, mientras todos bailan y en tu puerto el alcalde y el comandante juegan una partida de ajedrez para mientras llega el barco, tú y yo nos vamos. Deja que todo quede como está, en desorden. Y date prisa, tenemos todo el día por delante, pero el camino es largo. Llegaremos allá cuando las estrellas brillen. Prepárate para el salto y que el aire sea con nosotros. Listos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿No es cierto? Este es la primera obra de Carlos Martínez Rivas, ese paraíso recobrado. Bueno, se podrían decir varias cosas, pero ya me parece que quiero pasar al segundo por un tema del tiempo, porque ahora tenemos que hablar de Osvaldo Sauma y vamos a leer qué escribía Osvaldo Sauma cuando muere Carlos Martínez Rivas, y también para hablar un poquito del poeta costarricense. Este poema es de la Insurrección Solitaria y se llama La puesta en el sepulcro. Cuando ya no me quieras y no podamos estropear nada, porque nada estará vivo y confiado. Cuando tú te hayas ido y yo me haya ido, y los de la música se hayan marchado, y el portón se cierre, dentro pasan el largo fierro por la argolla, asegurando con la correa el cerrojo, y soplan los candiles y las mechas se quedan humeando. Diremos, algo se ha perdido, no mucho, nunca es mucho, pero algo esencial, un culto, un lenguaje, un rito está perdido. Cuando hayamos dejado de ser esto que somos, pareja expuesta al dardo, mal avenida pero bien enlazada, y nos dispersemos en otros círculos, y nos disipemos en otras charlas, habrá quien diga, acá dos seres carmesíes se atraparon. Los vimos balancearse, estremecerse, oscilar y retornar a la seguridad y caer. Para entonces el zumbido del tractor volverá a oírse desde el fondo del llano. Las chorejas del guacanate caerán con su golpe seco frente al portal. Pero esos rumores de la vida nos llegarán por separado,
y otro será tu sol, y otra luna será mi luna, cuando ya no me quieras. Cuando en la reunión tus ojos al encontrar los míos ya no digan, aguarda a que termine con esta gente, pero mi corazón te pertenece. Cuando en las sucesivas fases de tu errabunda búsqueda femenina ames a otro, y te descalces delante de otro cetro, y te desveles bajo otra antorcha, y triturada por otros trapiches trasiegues el poder que yo te transmití, pensaré agudamente, ya se le agotará, y entonces vendrá a mí y no le daré más. Y así siga por el mundo y a través de los días, rumiándote en el hosco destierro, granitizándome en la frustración y el orgullo, como un mendigo sobre un pedestal, remontando el obstruido pasado como un sucio canal maloliente en el crepúsculo. Aquí estuve brutal, ahí comenzó el desierto, en aquel banco trató de herirme, aquel día, y así te evoqué, así conjuré tu sombra, agujereándola de fraquezas y máculas, cuando ya no me quieras y ya no te tema, cuando contentadizo, trivial, inadecuado, para la soledad y la amargura, yo mismo haya olvidado cuando ya no me quieras que me quisiste, garras y mantos de mujeres, furias como pietás, erinias disfrazadas de monjas me depositarán en la oscura y helada tumba que me busqué. ¿No es cierto? Como estábamos hablando, la puesta en el sepulcro, en relación, ¿no es cierto?, a la muerte de Cristo. Millones de imágenes bíblicas, pero como dije, quiero dedicarme al poeta del que vamos a ver ahora en unos instantes un video, con el que este último poema, me acuerdo que le dije, está entre los mejores 3 poemas que leí en mi vida, ¿no es cierto? O por lo menos entre los 3 mejores poemas de amor que leí en mi vida. Habría millones de cosas que decir, millones de cosas que analizar, el peso simbólico, pero bueno, solamente quería ilustrar un poquito las primeras palabras que decía de su poesía, la huella que hay de Darío y que se encuentra para los que hayan leído a Darío, las huellas de Darío y del modernismo que se encuentra en él, pero al mismo tiempo un lenguaje sumamente coloquial, sumamente de uso común, pero que no deja fuera los simbolismos de todo, los simbolismos bíblicos, los simbolismos también convencionales, siempre le da una vuelta más de tuerca. La musicalidad que tienen los versos, que es como que te va llevando, ¿no? Parece que una voz detrás de la voz que lo lee, o por lo menos yo que lo estaba leyendo en voz alta me pasaba eso, como que lo leía y había un ritmo que los versos me estaban marcando, ¿no? Las pausas que tenía que hacer, los silencios, cuándo tenía que respirar. Bueno, es impresionante este poeta. Pero primero quiero que, ahora vamos a leer qué es lo que decía este poeta costarricense llamado Osvaldo Sauma. Pero para que lo conozcan un poco, primero quería poner este video de una entrevista, de un documental que él también se le hizo allá en su Costa Rica natal, y vamos a pasar a ver qué es lo que decía cuando muere Carlos Martínez Rivas en, si no me equivoco, 1996. Así que vamos, adelante. Su obra completa no, pero su poesía reunida, que me acuerdo, lo conozco a Osvaldo, lo conocí en el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, aquí en Argentina. Y enseguida nos pusimos a hablar. Uno de los primeros temas fue también Carlos Martínez Rivas, que era como su también, ¿no? Como que compartíamos, teníamos ese héroe en común, además de toda la poesía, ¿no es cierto? Y esos días recuerdo que estuvimos recorriendo varios lugares, y bueno, y charlando, me acuerdo mucho de poesía, que al final me regaló esta obra reunida suya. Quería leer un poco lo que él decía, no voy a poder leer la nota entera porque es grande, pero esto sale publicado, no tengo la fecha, pero me suena a que fue apenas fallece Carlos Martínez Rivas. Y algunos fragmentitos quería leer de la impresión que causa en él este poeta. Dice: Carlos Martínez Rivas, ese poeta verdadero, hijo de Darío, que habla con los otros al hablar consigo mismo, vivió muchos años en San José,
cuarto número 10, Hotel Sheraton, y mientras permaneció aquí no dio un solo recital. No se le invitó al Colegio de Costa Rica y no fue sino hasta 1983 cuando, invitado como jurado del Premio Latinoamericano de Poesía Educa, que nos dio su primer recital en este país tan suyo. Inolvidable recital para quienes abarrotamos la sala. Enrique Echandi. Sin embargo, quienes tuvimos la ocasión de conocer de antemano su único libro publicado, La Insurrección Solitaria, segunda edición, Educa, Costa Rica, Centroamérica, 1973, agradecimos profundamente a la vida haber departido con el amigo, noches, tragos, alguna anécdota. Recuerdo que con el tiempo en que trabajé como redactor del desaparecido diario Excelsior de Costa Rica, invitado por la junta directiva de dicha entidad, vino a nuestro país el célebre escritor Mario Vargas Llosa. Para la noche de su arribo habría una fiesta a la que estábamos invitados los periodistas. En la tarde de ese mismo día me encontré con el poeta, quien me solicitó que, como a él no le invitaban a esas recepciones, lo que decíamos antes, le entregara yo su teléfono al escritor peruano a fin de hablar con él. Cuando creí oportuno abordar a Vargas Llosa, coincidió con la presencia de dos altos dirigentes del Darío. La primera reacción del escritor sorprendió por el cariño tan íntimo que demostró. «Carlitos», dijo, y solicitó de inmediato su teléfono, mientras uno de los altos dirigentes golpeaba con la palma de su mano la propia frente como aduciendo olvido. «Carlitos», decía, «Carlitos, ¿cómo se me fue a olvidar Carlitos?». Para mi suerte no fue esa la única oportunidad que tuve de apreciar la admiración y el respeto que profesaban los escritores del boom al poeta. Cortázar, al igual que a Vargas Llosa, tendría un homenaje en la sala de recepción del periódico. La noche anterior al evento me encontré con Carlos, quien de nuevo me extremó la misma petición. Sin embargo, esta vez no fue necesario robarle unos segundos a tanta jerarquía que intenta monopolizar la presencia de los famosos. Eso agrego yo, eso se ve mucho. Se dio la hermosa casualidad que temprano en la mañana del día indicado, cuando me disponía a recabar información, me topé con el autor de Rayuela mirando los libros que en ese momento permanecían en exhibición en las ventanas de la librería Lehmann. Cuando me le acerqué me encontré con una persona asequible y llana. Caminamos hasta la cigarrería González, donde entramos a comprar cigarrillos. Cuando le referí la petición de Carlos, me respondió: «Dígalo a Carlitos que tengo días de buscarlos, que no se me esconda». Como de muchos es conocido, Carlos Martínez Rivas, desde muy temprana edad, se reveló como un gran poeta. Ya a los 18 años escribió, bueno, esto era lo que estábamos comentando antes, y dice: «Pero no es solo el genio y el talento poético el que hace a Carlos un prodigio parecido al de Darío. Es más bien esa coherencia rebelde e individual, ese espíritu refractario que lo hace vigilar ese derecho de cada uno de nosotros a la soledad, pues si la poesía debe transformar tanto al que la hace como al que la lee, es importante entonces creer que las insurrecciones solitarias son a su vez la rebelión de todos. La metamorfosis aspira a surgir en el seno más interior para poder traducir la claridad del exterior, y es de ahí, de esa vertiente profunda, visceral, que nace ese canto crédulo e irritado, con el que Martínez Rivas lucha contra el Olimpo acuoso de las ranas». Ahí citando los versos de él. Me encantaría seguir leyéndola, pero ya quiero pasar a la poesía de Osvaldo Sauma, terriblemente influida por Martínez Rivas en gran medida. Es más, si no me equivoco, el primer libro de Sauma lleva una cita de Carlos Martínez Rivas, y fue a uno de los, me contaba, creo, en aquel entonces, si no recuerdo mal, me contaba que fue uno de los primeros que le llevó ese libro, y Carlos Martínez Rivas le hizo como una corrección a la cita o algo así, también una anécdota muy, muy bonita. Pero quiero dejarlos ya con un video de Osvaldo Sauma durante los años 90 en el Festival de Poesía de Medellín, para que, bueno, nos vayamos acercando también a su poesía, a su figura, a su personaje, y después podamos leer algunos de sus poemas. Estábamos escuchando este poema Guerra Avisada, que se llama de Osvaldo Sauma, uno de sus más conocidos,
alguna vez haciéndole alguna broma dijimos de sus grandes éxitos, y no es para menos, ¿no? Porque tiene como eso de nada, ¿no es cierto? Como esa cosa, ese poema de amor que a todos nos gustaría escribir. A pesar de que ya vimos un poco la entrevista y él comentaba sus inicios en la poesía, cómo esta sensibilidad poética se va despertando y cómo va haciendo de a poco su trayectoria. Algunos datos también quería dar. Él también es el mentor de un poeta también costarricense que hoy ha sido que hoy es muy renombrado. Hace poco le sacó la poesía reunida la editorial Sexo Barral de España, que se llama Luis Chávez. Él fue también un poco su mentor, su maestro, ¿no? Ha sido maestro de varias promociones de poetas en Costa Rica porque ejerció como profesor durante 25 años, dando no solamente talleres literarios, sino también mismo como de profesor de profesor de escritura creativa, si no me equivoco. Cuando estuvo acá, recuerdo en el Festival de Poesía de Buenos Aires también lo habían llevado a un colegio. Y en este colegio me detallaba los distintos ejercicios de escritura. Algunos mismo los recuerdo, y a veces también cuando no se me ocurre nada y ando con ganas de escribir también los utilizo. Pero pero bueno, además de esto también ha sido Premio Nacional de Poesía de Costa Rica por el Ministerio de Cultura en 2013. Que es un poco, ¿no?, en el marco en el que lo conozco yo lo conozco al año siguiente, en mayo, por esa época en la que se hizo el festival. Este También es llamativamente, y por suerte es alguien que está empezando a tener reconocimientos en su país, estando vivo, que eso es como en general, como algo, no sé, supongo que llena de mucho placer. Por ejemplo, ¿no? Hace poco me enteré que hay un premio que se llama Osvaldo Sauma con su nombre, en Costa Rica. Em, y bueno, y para más datos, además de que hay muchos videos en YouTube, muchas lecturas filmadas, hay entrevistas que se le hace, hay documental, creo que hay, si no me equivoco, hay un documental, también de él. Pero además de eso también se lo ha visto por distintos festivales de poesía. Festivales de poesía en Argentina. Ha estado en el de Buenos Aires, pero también ha estado en el de Rosario. Recién lo veíamos en Medellín. También sé que estuvo en Granada, en festivales europeos. Bueno, es una persona, es un poeta que ha estado dando vueltas por varios lugares, por distintos lugares, de la poesía, de estos territorios hispanohablantes de la poesía. Así que bueno, quiero despedirme leyendo algunos poemitas de él donde se rastrea. Él es un poeta muy dedicado a lo que es lo que veíamos recién, la guerra avisada, la poesía, el poema de amor. Sin embargo, hay una parte que a mí me interesa mucho de su poesía. Estos poemas que vamos a leer son de la Bitácora del Iluso, del libro que nombraba precisamente en esta entrevista. Pero hay una parte que me interesa mucho de la poesía de él, que él, Sauma, es descendiente de sirio-libaneses, y a veces, desde una estética muy parecida a la de Carlos Martínez Rivas, trata el tema de sus orígenes, hablando de paisajes árabes, hablando de la vegetación típica de Medio Oriente, ¿no es cierto? Entonces como que hay un poco de eso, y quería leer un poco en esa corriente, ¿no es cierto? Se llama El viaje de la sangre, y tiene un acápite de Nassim Hikmet que dice: yo no tengo bienes ni dominios, no tengo más que este tazón de miel color de fuego. Dice: en mi tazón de miel aún no liba la abeja de Bagdad,
La aguardo con el corazón agitado, con las manos apoyadas en la noche. Mucha distancia geográfica nos separa, pero otro es el viaje de la sangre. Ella vendrá a despertar al Karim que me acompaña. Juntos reviviremos el huraño corazón de los árabes, en el justo tiempo de Harun al-Rashid. Nuestro canto renovará el sueño errante de los beduinos. Modelaremos de nuevo el verbo, haremos con él palacios majestuosos como la Alhambra. Y así, de nuevo nómadas, hallaremos bajo el viento solar el centro donde convergen cielo y arena en un mismo horizonte, y como ayer en esos desiertos encontraremos todo el oro de la tierra, en la miel color fuego de sus poetas. Y este está dedicado a los poetas árabes. El título es A los poetas árabes. Y dice: la hora de lanzar las invectivas ha llegado de nuevo. Otra vez necesitamos de todo el amor, de todo el veneno que hay en los versos. Es necesario mostrar al mundo el oro de los árabes para que las huríes, destinadas a los mártires en el cielo mahometano, convoquen al ángel Gabriel y sus legiones, y como antaño, en la batalla de Muta, combata con sus 9 espadas Jalib Said Alá. En esta hora crucial es deber de la palabra hacer que el califato de Córdoba sea uno con las resoluciones de Bagdad, y los sunitas y los chiitas olviden para siempre sus más antiguas rencillas. ¿Cierto? La unidad de esta corriente árabe desde la poesía, ¿no? Muy para mí es como que también lleva a reflexionar sobre otras cuestiones. Él también va a tener distintas posiciones sobre el tema de Palestina, Israel, ¿no es cierto? Que también las detalla, si no me equivoco, en algún poemita. Pero bueno, como siempre me quedo con ganas de mostrar algunas cosas más, pero me parece que este programa salió bastante parecido a lo que tenía en mente, con estos 2 poetas y la influencia que recepta Carlos Martínez Rivas sobre Osvaldo Sauma. Además, 2 poetas que se han conocido, y que han podido intercambiar sus versos, y que han sido en algún momento en contemporáneos, cuando ya los 2 eran reconocidos. Así que bueno, podría seguir hablando, pero se me va un poco el tiempo. Espero que hayan disfrutado un poco y que sirva, como digo siempre, y no me voy a cansar de repetir, como el pequeño empujón para después que cada uno que vea este programa vaya a buscar más sobre los poetas y los poemas y la gente relacionada a este quehacer de la poesía. Yo soy Agustín Mazzini, este es el programa Puentes de Papel. Hasta acá llegamos hoy por el canal Hora 60, y nos vemos como siempre el miércoles que viene de 14:30 a 15:30. Muchas gracias.